Página 99 de 360. La historia del diablo, siglos XII al XX, por Robert Muchembled, 2000. Continuamos con el capítulo 3, El diablo en el cuerpo. 3.4. Monstruos y prodigios. El universo mental de los hombres del siglo XVI no dejaba ningún lugar al sentido de lo imposible, como tampoco hacia una distinción clara entre lo natural y lo que llamamos sobrenatural. Sin embargo, diferenciaban muy bien los demonios de los monstruos. Los primeros pertenecían a Satanás, mientras que los segundos rara vez eran de origen infernal sus ojos, pero constituían más bien signos divinos o perversiones del proceso normal de procreación. La representación imaginaria del aquelarre de las brujas no dejaba ningún lugar a la idea de alumbramientos monstruosos surgidos de la copulación con demonios incubos o sucubos. Una barrera prácticamente infranqueable se levantaba entre los dos reinos, como si Dios no pudiera permitir el nacimiento de semejantes híbridos. ¿Acaso la vieja noción teológica de la inmaterialidad de Satanás, solamente capaz de producir la ilusión de su presencia, continuaba atormentando a los demonólogos y jueces? Los teólogos se entregaban además a infinitas especulaciones intelectuales para explicar la eyaculación del esperma demoníaco, refiriéndose a menudo a la obtención del semen de cadáveres, lo que igualmente traducía la idea de la imposibilidad real de una mezcla corporal entre humanos y diablos. En todo caso, los fantasmas de nuestra época, reflejados en las películas o en los libros consagrados a los hijos e hijas del diablo, no se conocían hace 3 o 4 siglos. Los monstruos parecían multiplicarse a partir de la conquista de América. Nuestro mundo acaba de encontrar otro allí, exclamaba Montaigne en sus ensayos. Europa había descubierto una humanidad aislada del resto y se extasiaba con la evocación de muchos fenómenos prodigiosos. La imaginación occidental especuló insistentemente sobre el tema de lo extraño. Se describía a los indios que tenían un gran pie, pero uno solo, o la cabeza abajo o incluso un ojo único, una trompa en el lugar de la boca, etc. El contraste cultural contribuyó sin duda a reafirmar la visión mágica del cuerpo, que se expresaba con una intensidad creciente en las obras médicas de la época y tenía su origen en el pensamiento medieval. Los hombres sin boca o sin cabeza ya eran conocidos entonces. Marco Polo pretendía haber encontrado uno en sus viajes a fines del siglo X, y una miniatura de su Liber des Merveilles du Monde lo representa. La escultura gótica también mostraba criaturas híbridas en las que se mezclaban características humanas y animales, junto a los diablos. Se creía que existían hombres y mujeres salvajes que frecuentaban los bosques, donde se introducían bajo la forma de fantasmas en las viviendas. Las señoritas del bosque suecas o las damas verdes del Franco Condado venían a tentar sexualmente a los hombres bajo la apariencia de una joven bella, pero enseguida recuperaban su aspecto normal, con la piel arrugada y los senos pendientes hasta el suelo, a veces incluso echados sobre la espalda. Las mujeres salvajes libidinosas tenían por compañeros a seres velludos y brutales, igualmente capaces de dominar sus pasiones sexuales como una manera de volver a las fuentes primitivas de la humanidad. Los monstruos del Renacimiento se multiplicaron a través de la impresión y de la imagen, sobre todo las que estaban destinadas a ilustrar los cuentos de viajes. A veces, los animales desconocidos descritos estaban relacionados con las categorías de entendimiento del artista, es decir, con los tipos maravillosos tradicionales. La polémica virulenta desencadenada por la aparición de la Reforma también tuvo como consecuencia producir monstruos cuya fealdad horripilante apuntaba a desvalorizar al bando contrario. En 1522, el Journal de un Bourgeois de París informó que en Freiberg, Sajonia, un carnicero había encontrado un híbrido en el cuerpo de una vaca muerta que tenía la cabeza deformada de un hombre con una gran corona sobre ella y el resto del cuerpo en forma de buey o cerdo, y el color de la piel era bayo y obscuro, virando al rojo, con el rabo de cerdo y una caperuza de la misma piel uniéndose a la carne del cuello. Una balada compuesta en la ocasión precisaba que el prodigio describe la figura y los vicios de Lutero, que había colgado su hábito monástico. La corona hacía alusión a la coronilla de fraile y el color a su temperamento sanguíneo. Una imagen de este ser extraño se vendió en la ciudad. El padre de la Reforma replicó con las mismas armas mediante un panfleto que daba la explicación de dos horribles figuras, el asno papa de Roma y el monje becerro de Freiberg. Hasta mediados del siglo XVII,
Esta creencia conoció sus mejores días, pues los eruditos la tomaron muy en serio, en particular los médicos. El cerebro de los hombres engendraba monstruos al creer esencialmente que estos salían del cuerpo de las mujeres. El célebre cirujano Ambroise Paré, 1509 a 1590, que en 1545 publicó la méthode de traiter les plaies, el método de tratar las plagas, también fue el autor de una obra ilustrada con estampas sugestivas, Desmonstrecity Prodiges, aparecida en 1573. Conocedor notable del cuerpo humano, no por eso negaba la existencia de numerosos tipos de criaturas anormales, que hoy nos cuesta creer que hayan podido existir. He aquí lo que escribió Ambroise Paré. Las causas de estos monstruos son muchas. La primera es la gloria de Dios. La segunda su ira. La tercera, la cantidad excesiva de semen. La cuarta, la cantidad insuficiente de semen. La quinta, la imaginación, por ejemplo, los antojos de las madres encintas, que producen efectos reales. La sexta, la estrechez o pequeñez de la matriz. La séptima, la postura indecente de la madre, cuando, estando embarazada, se sienta demasiado tiempo con las piernas cruzadas o apretadas contra el vientre. La octava, por la caída o los golpes dados contra el vientre de la madre estando embarazada. La novena, por las enfermedades hereditarias accidentales. La décima, la descomposición o corrupción del semen. La decimoprimera, la mezcla de semen. La decimosegunda, las artimañas de los mendicantes malintencionados del hospital. La decimotercera, la intervención de los demonios o diablos. El espacio mínimo dejado a Satanás en este catálogo correspondía bien con el espíritu de la época, pues los monstruos no se confundían con los demonios, aun cuando sus apariencias respectivas a veces fueran semejantes en las reproducciones figuradas. Se podría decir que los segundos se consideraban inmateriales y actuaban a través de cuerpos intermediarios, algo sobre lo que no dudaba la mayor parte de los demonólogos, mientras que los primeros formaban parte de la realidad. Aquellos encarnaban la tentación diabólica, mientras que estos resultaban del poder divino. Tampoco los médicos habrían admitido que imaginaban estos fenómenos, pues estaban persuadidos de verlo, lo cual daba credibilidad a todos los relatos sobre el tema. Ambroise Paré concentraba sus explicaciones en tres nociones asociadas entre sí: la voluntad divina, la sexualidad pervertida y la imaginación delirante. Los monstruos eran en principio signos del poder divino, como los prodigios o los cometas. De esta manera, el Creador comunicaba a los hombres su voluntad. Más a menudo, los amenazaba con su cólera terrible a causa de sus pecados excesivos para obligarlos a arrepentirse y enmendarse. Transmitido por los sermones públicos del medioevo, este concepto del monstruo como demostración visible de la voluntad divina poseía entonces un poder de evocación extraordinario. El eco se encuentra en nuestros días en ciertos discursos sobre el SIDA como un castigo por los vicios. Sin embargo, en la época de Paré el aspecto más poderoso estaba relacionado con la obsesión médica por condenar una sexualidad descarriada. Paré suponía que la mayoría de las veces estas criaturas monstruosas y prodigiosas proceden del juicio de Dios, quien permite que los padres y las madres engendren tales abominaciones como consecuencia del desorden que practican en la cópula, como bestias brutas, que se dejan guiar por su apetito. La prohibición así afirmada se refiere a la intensificación del control moral, y sobre todo judicial, a propósito de la sexualidad desenfrenada. El mayor tabú en la materia era el de la relación entre humanos y animales, castigada con la muerte en la hoguera, incluido el animal. La proliferación de los monstruos confirma su importancia al permitir observar los resultados de lo impensable e interpretarlos de una manera que hiciera sentir culpa. En realidad, toda la esfera de la sexualidad se encontraba involucrada, pues los médicos afirmaban que los excesos amorosos, la imaginación e indudablemente las relaciones durante las reglas o menstruaciones producían monstruos. Según Paré, el hijo concebido durante el flujo menstrual se nutre y crece, estando en el vientre de la madre, de una sangre enviciada y corrompida. Los prodigios pueden nacer igualmente de una imagen viva y ardiente, que tiene la mujer mientras concibe, de algún objeto o sueño fantástico, o de algunas visiones nocturnas que tienen el hombre o la mujer en el momento de la concepción. En el fondo se trata de la mujer, de su sexualidad,
del peligro que ella lleva en su seno cuando cumple su función natural, pues ella engendra monstruos si no se limitan sus apetitos excesivos, y si el hombre se deja arrastrar por el placer más que por el deber de procreación dictado por Dios. De hecho, los autores que insistían tanto en los monstruos participaban del temor creciente a la mujer en la cultura erudita europea. Un temor a todas las mujeres, no solamente a la bruja, la minoría diabólica activa. En los dos casos, el interés estaba centrado en el cuerpo femenino, eminentemente inquietante. Pero la medicina y las fantasías sobre los monstruos desarrollaron un discurso didáctico, mientras que las hogueras de la brujería definieron el caso límite de la anormalidad extrema que consistía en entregarse al demonio. Los descubrimientos fisiológicos del siglo XVII, como el de la circulación de la sangre por Harvey, o la invención del microscopio, si bien rudimentario, no afectaron el interés por los monstruos en el universo de los médicos. Fortunio Lisetti, 1577 a 1657, que fue profesor en Pisa, Bolonia, Padua, publicó en 1616 De Monstrorum Causis. Su obra contiene grabados que representan a infantes cornudos. El tema estaba entonces de moda. Un hombre con cuernos había sido presentado a Enrique IV. Se llamaba François Trujillo y tenía sobre el costado derecho de la frente un cuerno de carnero que era necesario cortar regularmente, pues terminaba haciéndole daño. Sin embargo, nadie se atrevía a relacionar estos ejemplos, a veces femeninos, con el gran macho cabrío satánico de los aquelarres de brujería. Pertenecían en cuerpo y alma a Dios, que se manifestaba de esta manera, aun cuando se tratara de un niño noble con el cuerpo cubierto de pelos, dotado de 2 cuernos buey, cuyos ojos lanzaban llamas. Los especialistas evidentemente sospechaban de los actos de bestialismo, tan inadmisibles que el nacimiento de estos engendros monstruosos siempre anunciaba grandes catástrofes, terribles tempestades, lluvias de sangre, epidemias dramáticas. Todo el conjunto del reino animal estaba involucrado, con exclusión, escribía Lisetti, de los insectos terrestres. La observación es menos burlesca de lo que parece, pues muchos de estos últimos pertenecían a un universo muy particular, el de la generación espontánea. Para muchos eruditos, esta teoría estaba entonces fuera de toda discusión. Lemnius escribió que la basura y la corrupción engendran a menudo ratones, laírens, anguilas, lampreas, caracoles, babosas y gusanos, pero que estas criaturas también pueden provenir del semen de su raza. Los caracoles, abejorros y avispas eran susceptibles, según él, de nacer del excremento del buey. Las orugas, las mariposas, las hormigas, las cigarras y las langostas provenían del rocío del aire. La infección, el olor pestilente y el aire impuro eran a la vez las características de la teoría médica del contagio y de los atributos del demonio. Los insectos nacidos por generación espontánea, como las moscas, estaban en concordancia con el mundo satánico, lo cual, además de su tamaño, pero el mundo maravilloso no repara en estos detalles, puede explicar que se hayan excluido del concepto de monstruo. La generación espontánea ocupó durante mucho tiempo la escena, ya que el jesuita alemán Athanasi Kircher, 1602 a 1680, naturalista y autor de descubrimientos en óptica, aseguraba ser capaz de producir gusanos, serpientes o ranas mediante este método. Los aficionados al mundo maravilloso tenían un interés particular por los animales marinos. El antiguo mito de las sirenas, cuyo canto casi hechizó a Ulises, cobró fuerza en el Renacimiento. Lisetti creía en los amores entre los seres escamados y los seres humanos, como su contemporáneo Ulises Aldrovandi, 1522 a 1607, cuyo nombre es muy sugestivo, médico y naturalista famoso en la época, quien fue autor de una obra titulada De Monstris 1642. Un grabado sobre madera de la versión francesa mostraba a un tritón con rostro humano haciendo la corte a una sirena. La leyenda pretendía que se trataba de monstruos capturados en el océano y ofrecidos al Papa. La moda de los ánades y otros cuentos fantásticos podría hacer pensar en las estrategias editoriales para vender un sueño, pero los médicos se aferraban a la idea. Jérôme Cardan, muerto en 1576, solo fue uno de los tantos que contaron la historia de una mujer pez, capturada en los lagos de Pomerania después de grandes inundaciones resultantes de las tempestades en el mar. Transportada a Holanda,
vivió allí algún tiempo aprendiendo las labores femeninas. Aunque muda, no era por eso menos lasciva, según Cardan. La sexualidad desenfrenada engendra monstruos. El hombre corrompe su naturaleza al depositar su semen en el vientre de las bestias, pero es la mujer la que comete la transgresión más espantosa: entregarse a un animal y luego llevar en ella el híbrido que resulta de esa unión. Por lo menos, los contemporáneos expresan así su temor a la sexualidad devoradora de las mujeres y su angustia ante este cuerpo femenino abierto a la inmensidad del universo. Existía una estrecha correspondencia entre ambas cosas, ya que cada acontecimiento ocurrido en el macrocosmos producía algo semejante en el pequeño mundo, que es el cuerpo humano, afirmaba Ambroise Paré. La fisiología femenina estaba en concordancia con la naturaleza, palabra entonces designaba a Dios y sus designios impenetrables. Todo es posible entonces, como un signo del poder del Creador. Un embarazo puede durar 5 años, un parto 19 meses, una italiana puede dar a luz en 2 veces a 20 niños, otra madre a 4 conejos o una tercera puede poner varios huevos. Los monstruos no plantean solamente un problema estético. Su clasificación en categorías rigurosas adquiere un sentido social y cultural importante desde el Renacimiento hasta el triunfo del racionalismo. En continuidad con la evolución constatada desde fines del medioevo, sirven para reafirmar la frontera entre el hombre y el animal, pero también los límites entre lo masculino y lo femenino en el orden de la humanidad. Guillaume Bouchet dejó entrever esta diferencia cuando describió una conversación sobre el origen de los monstruos, al precisar que los hombres se apartan para que sus mujeres no escuchen nada acerca de los infantes monstruosos. El objetivo confesado era evitar influir en su imaginación, de la cual podían resultar nacimientos anormales. Además, el historiador distingue la aparición de un fenómeno más amplio, una competencia entre los sexos sobre el nacimiento del cuerpo que engendra. Las mujeres lo poseían enteramente en las circunstancias normales y ningún médico se mezclaba en esas cosas en el siglo XVI. Ellas perdieron simbólicamente este control, al menos en opinión de Bouchet, cuando apareció el monstruo. Sin embargo, sería erróneo interpretar la curiosidad de los médicos en esta materia como una simple expresión compensatoria de su exclusión de los misterios del nacimiento. Se trataba más bien de una reflexión de conjunto sobre el poder ejercido por las mujeres a través de su cuerpo y sobre su cuerpo. La sexualidad se convirtió así en un tema central para los eruditos, pero también para los teólogos, los moralistas, los jueces, los artistas y los escritores. La Querelle des Femmes, disputa de las mujeres, movimiento literario francés del segundo tercio del siglo XVI, se inscribe en una trama europea mucho más amplia presionada por las novedades inefables. La cultura occidental procuraba redefinir las relaciones entre el hombre y la mujer. El rechazo a la animalidad, el comienzo del control de las pulsiones, que preconizaba Erasmo en 1530 en la Civilité puéril, no se operaron de manera idéntica en los dos casos. El volcán de las pasiones femeninas parecía imposible de extinguir. Hacía falta reafirmar la posición masculina y acentuar lo más posible el temor de sí mismo, combinando la sexualidad, salvo la que se ejercía de manera moderada en el matrimonio cristiano, con las imágenes más traumatizantes. La proliferación de monstruos fue la versión mítica de las prohibiciones sexuales extendidas a todos, pero sobre todo a las mujeres. El grado de control personal de las funciones sexuales iba a convertirse lentamente en un elemento central de la definición de la naturaleza humana, sin abolir, muy por el contrario, la diferencia entre los sexos. Sigue el tema, el infierno del sexo. Página 105.